Muy bien, estamos grabando. Vamos a empezar este último encuentro de esta capacitación de recursos en red, esta nueva forma de comprendernos dentro del territorio digital. Y yo al principio del curso, cuando comenzamos la capacitación, me presenté muy sucintamente porque soy un convencido de que las presentaciones formales en realidad son palabras, y muchas veces son palabras muertas, ¿sí? Es más importante demostrar andando, presentarse en la demostración. Pero en esta conclusión, yo también quiero profundizar un poco en mi presentación para que se entienda, para que se comprendan algunas perspectivas con respecto al por qué estamos. Yo nací en un pueblo muy chico, un pueblo chico de 7.000 habitantes del sur de la provincia de Buenos Aires. En mi pueblo había una escuela secundaria, y obviamente que todos los chicos, la mayoría de los chicos del pueblo participábamos, íbamos a esa escuela, algunos, otros podían a una ciudad cercana que era Bahía Blanca. Yo soy de General Daniel Serri, un pueblo muy lindo, ¿sí? Que está a 15 kilómetros de Bahía Blanca. Como todo pueblo chico, ¿sí? Tenía un montón de falencias. Inclusive la escuela secundaria no tenía edificio, estábamos adaptados en un edificio muy precario, en todos los sentidos, desde que para ir al aula teníamos que salir a un patio y cuando llovía nos mojábamos. Aguante Bahía Blanca, debemos ser varios los que somos de Bahía Blanca. Y yo recuerdo que teníamos una sala de computación, ¿sí? Y en ese momento en el que yo hice la secundaria, estamos hablando allá de la década del 90, ¿sí? Duhalde estaba como gobernador, y instalan, ¿sí? Esto de la computación dentro del aula, ¿sí? Computación dentro de los contenidos curriculares. Pero, bueno, en ese momento, en ese contexto, había un montón de localidades que ni siquiera tenían computadoras en las escuelas. De hecho, nosotros teníamos 6 computadoras Commodore. Para aquellos que pintan canas, así como estamos nosotros, sabrán de qué hablo cuando digo de las Commodore, ¿sí? Y lo que hacíamos era un lenguaje de programación con líneas de comando, y estaban todas las computadoras enchufadas en un solo enchufe que estaba al lado de la puerta, muy mal instalado obviamente, y cada vez que pasaba alguno y golpeaba la puerta se desenchufaban, y las 600 líneas de comando las perdíamos. Y cuando llegábamos a las 900 líneas de comando, lo que lográbamos hacer en la pantalla era un conejito que movía las orejitas. Y esa era nuestra educación en computación. Y desde el Ministerio de Educación de la provincia se estimulaba esto de las clases de computación. Y yo recuerdo que no solamente no había computadoras en la escuela, eran esos aparatos que eran muy viejos ya en esa época, y que el profesor que intentaba dar la clase de computación nos había hecho dibujar en una caja de cartón el teclado, y lo que hacíamos era practicar, ¿sí? La posición de las manos en el teclado, y esa era nuestra clase de computación. Es decir que el sistema pretendía instalar contenidos, pero en el territorio real, en el aula, dentro del aula, dentro de la intimidad del aula y dentro de la intimidad de la institución educativa, no estaban dados ni las condiciones, ni los recursos. Sin embargo, yo de mi escuela secundaria rescato algo que para mí es esencial y que me marcó para toda la vida, que es el espíritu de los profesores, de los docentes. Que yo me imagino la sala de profesores, ¿sí? En ese contexto, la sala de profesores y las quejas de los profesores en ese contexto, y profesores que siempre fueron, para darles alguna definición, combativos del conocimiento, desde el conocimiento. Fueron tipos muy movilizados.
Algunos que yo todavía me sigo cruzando en Facebook y sigo viendo que a los 70 o 60 o 70 años siguen teniendo el mismo espíritu de transformación de la sociedad que tenían en la década del 90. Y a mí, varios de mis profesores me marcaron mucho. Y yo siempre soy un convencido de que la educación no es solamente eso de ir a pasar contenidos, ¿sí? Sino que conforma no solamente un ente de socialización, sino que también debería ser un despertar de vocaciones, un estímulo permanente a la transformación sociocomunitaria. La educación tiene que ser ese lugar donde nos transformamos, donde nos convertimos, donde crecemos como personas, donde nos construimos como personas. Y si algo me marcó mi escuela secundaria es a resolver, me marcó en esto de resolver las cuestiones con las herramientas que tengo, y también me marcó en esto de encontrarme en un espejo con mi profesor. Es decir, mi profesor no solamente era aquel que impartía la clase, sino era aquel que compartía el crecimiento colectivo en esto de aprender juntos. Yo creo que una vez que superé la escuela secundaria, en todo mi pueblo había una sola escuela secundaria y la orientación era en bachiller contable, ¿sí? Arbitrariamente bachiller contable, no teníamos la posibilidad de elegir una u otra. Aquellos que hacíamos la secundaria, porque en ese momento no era obligatoria, los que no podíamos ir a una escuela privada en Bahía Blanca, o a otra escuela en Bahía Blanca, y bueno, caíamos ahí, a Dios gracias yo caí ahí, y esta educación, la verdad que si bien fue en bachiller contable, que no fue lo que después yo seguí estudiando, me abrió una serie de abanicos, ¿sí?, que fueron mucho más allá de la orientación. Cuando terminé la escuela secundaria, empecé a buscar lo que yo quería en mi formación superior. Bien o mal, lo encontré en comunicación social, pero estas cosas del destino, de las distancias, de los vaivenes económicos del mundo y de la vida, hicieron que mi formación dentro de la universidad pública se viera interrumpida, y después encontré en la virtualidad la posibilidad de concluir la formación superior, la formación universitaria, en un instituto en Francia. Y ahí fue donde esas primeras clases de computación empezaron a tomar sentido en mi formación real, o sea, en mi formación académica. Y me vi forzado a utilizar la computadora no solamente como una máquina de escribir para hacer un texto, sino que la computadora empezó a tener una centralidad en mi desarrollo académico. Al poder terminar mi carrera superior universitaria en una institución de Francia, ¿sí? Luego pude hacer un posgrado, también virtual. Y allí empecé a comprender, y sigo comprendiendo en realidad, porque uno se sigue construyendo, en esta ruptura de los límites. En esta ruptura de los límites. Los límites están en otra dimensión en este contexto virtual. Entonces, al momento, paralelamente siempre fui dando clases, al momento de sentarme frente a los alumnos y yo sentarme como alumno frente a un campus virtual, siempre intenté ir compartiendo esta experiencia con los chicos e ir viendo de qué manera mis alumnos en secundaria, levantaban el guante esto de la virtualidad. Y me encontré con muchas sorpresas y también con varias decepciones, ¿sí? Pero, sin embargo, yo creo que en este contexto, en estos contextos de adversidad, uno tiene que lograr encontrar siempre la mejor oportunidad, ¿sí?
Como recién aportaba, no alcancé a ver quién era el que había hecho el aporte, pero esto de lo vivencial, de construir el conocimiento de lo vivencial. Porque nosotros nos podemos formar desde lo académico, podemos formarnos, y es necesario y es muy bueno, desde la lectura de un libro, desde la vista de un video, pero lo que nosotros vamos construyendo con nuestra vivencia es lo que en definitiva nos va marcando. Por eso es tan importante esto de ir construyendo el aula de manera colectiva, con los alumnos, con las familias, ¿sí? No solamente porque cualquier fenómeno comunicativo se basa en los vínculos, en estos puentes que hablábamos en el encuentro anterior, sino porque esos vínculos, esas acciones que forman parte de nuestra cotidianidad son las que nos forman, pero nos forman en otros planos, no solamente en el plano racional. Si nosotros tenemos que definirnos como algo, hoy, desde nuestro espacio en esta sociedad, digo, hoy cuando nos definimos como docentes, ¿sí? En este corte del tiempo, ¿sí? En el siglo XXI, los docentes somos constructores de sentido. Somos constructores de sentido social, ¿sí? Nosotros estamos dando herramientas a las nuevas generaciones para poder interpretar el mundo que nos rodea. Un mundo que muchas veces ni siquiera nosotros mismos estamos comprendiendo, ¿sí? Hay veces que nosotros no terminamos de entender el mundo en el que estamos transitando. Y sin embargo, en este lugar tenemos la misión de darles herramientas a las nuevas generaciones para comprender el mundo en el que se van a desenvolver. Somos constructores sociales de sentido, y esto es muy importante. Y es muy importante que nosotros asumamos este desafío y comprendamos de la responsabilidad que implica ser constructores sociales de sentido. En este sentido, valga la redundancia, como educadores, somos profesionales de la educación. Y hay muchas veces que a nivel sociocomunitario se escapa esto, ¿sí? Y cuando uno va a hablar con un contador, el contador es el profesional de los números que le acomodan a una persona o a una empresa, ¿sí? El debe y el haber. Cuando vamos a ver un arquitecto, sabemos, y nadie pone en discusión, y a nadie se le ocurre no pensar que el arquitecto es un profesional o un ingeniero. Nosotros somos profesionales de la educación. Nosotros nos formamos y nos desarrollamos y tenemos en nuestras manos una misión importantísima. Así como el arquitecto diseña, el ingeniero calcula una construcción, ¿sí? El arquitecto diseña una construcción y el ingeniero calcula una construcción. Nosotros somos constructores de sentido sociocomunitario, ¿sí? Fíjense la importancia, ¿sí?, que tiene nuestra misión dentro de la sociedad. Y lo profesionales que tenemos que ser, en nuestra tarea. Ser profesionales en nuestra tarea implica que reconozcamos tiempo, espacio, territorio, que reconozcamos al interlocutor que tenemos enfrente, que nos reconozcamos a nosotros mismos con nuestras falencias y con nuestras virtudes. Digo, discúlpeme un segundito. Cosas de la virtualidad, disculpen. Si un arquitecto, como les decía, si un arquitecto o un ingeniero, si un arquitecto se equivoca en el diseño o un ingeniero se equivoca en un cálculo, si ese error profesional trae consecuencias, si nosotros como docentes no asumimos nuestra responsabilidad social como profesionales de la educación, también trae consecuencias. Y el tercer punto, que creo que es esencial, es que formamos parte de un sistema, ¿sí? Formamos parte de un sistema. Y el sistema puede tener
todos los inconvenientes que tenga. Los tiene, de hecho los tiene, todos los sistemas tienen inconvenientes. Pero formamos parte de ese sistema. Y lamentablemente también somos parte de esos inconvenientes, formamos parte de un engranaje y somos responsables de ese engranaje. Digo, planteo esto porque muchas veces nosotros terminamos funcionando dentro de la escuela y nos aislamos dentro de nuestro aula porque es un lugar cómodo para nosotros, cómodo, un lugar agradable para nosotros, y nos olvidamos que tenemos que formar parte de este engranaje de la educación, que tenemos que interactuar con los otros docentes, interactuar con el equipo directivo, interactuar con la familia, interactuar como parte de un sistema, ¿sí? Y con la virtualidad, con el territorio digital, más aún, porque no sirve que un docente solo trabaje o intente, ¿sí?, trabajar en el formato virtual cuando el resto del sistema sigue tambaleando, ¿sí?, en otro espacio. Tenemos que comprender esto y la verdad que somos parte constructores de este sistema. Desde la base de una pirámide o desde la cúspide de una pirámide. Somos parte de este sistema. Somos constructores de sentido porque nuestro trabajo deja huellas en la sociedad. Pero también somos pilares del desarrollo sociocomunitario. Y vaya que es importante nuestra misión, ¿sí? Y trabajamos en el crecimiento de los individuos que son ciudadanos, son sujetos que son ciudadanos y forman parte esencial, van a formar parte esencial de nuestra comunidad. Somos profesionales de la educación y elegimos esta tarea, ¿sí? La elegimos. Y eso significa que en algún punto tenemos un desarrollo vocacional. Y ese desarrollo vocacional tiene que ser motor de nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros elegimos esta tarea y nuestra vocación, ¿sí?, nuestra vocación debe ser ese motor que nos permita permanentemente profesionalizarnos. Debemos formarnos, debemos superarnos, debemos actualizarnos. Y reconocer profundamente, porque somos profesionales, profundamente el territorio en el que nos desarrollamos. Lo tenemos que conocer, ¿sí? El arquitecto y el ingeniero tienen que conocer los nuevos materiales para las nuevas construcciones. Tienen que conocer el nuevo recurso y los nuevos esquemas de cálculo para hacer más efectivo el uso de los materiales. De la misma forma, nosotros como profesionales de la educación tenemos que actualizarnos para que nuestra tarea sea realmente significativa y efectiva dentro de la comunidad. Y formamos parte de un sistema. Somos una parte importantísima del engranaje, ¿sí? Y esa parte importantísima del engranaje conforma nuestra misión. Tenemos que identificar cuál es nuestra misión dentro de este sistema. Y ojo, esto no quiere decir ser simplemente mecánicamente parte del engranaje. Podemos ser un engranaje crítico, podemos ser un engranaje transgresor. De hecho, desde las transgresiones se crece y está buenísimo. Pero tenemos que reconocernos que no somos ni superhéroes ni aislados, ¿sí? Tenemos que conformarnos como parte del equipo, no conformarnos de conformarse, sino conformarnos de ser parte. Tenemos que encontrar dentro de este sistema cuáles son nuestros puntos de apoyo y cuáles son nuestros puntos de respaldo. ¿Cuál es la sinergia, ¿sí? ¿Cuál es la sinergia que nosotros debemos construir o en la que nosotros nos debemos apoyar para que nuestra clase sea efectiva, para que nuestra misión sea posible? Y tenemos que saber sobre qué preceptos vamos a basar nuestros vínculos institucionales. Tenemos que reconocernos en estos vínculos institucionales para que la sinergia sea posible. Nosotros vivimos en un momento histórico privilegiado.
Van a decir, no, Osvaldo, ¿qué estás diciendo? Tenemos todas las de perder. Es cierto que en la coyuntura tenemos un montón de problemas hoy en la provincia de Chubut, ¿sí? Es cierto que tenemos un montón de problemas. Pero si nosotros nos logramos un poquito abstraer de la coyuntura del problema de hoy, el problema de que, la verdad, yo también tengo el problema de no haber cobrado el sueldo, de un montón de cosas, ¿sí? Del problema de edilicio de la computadora, del problema de edilicio de la escuela, si nos abstraemos un poquito de la pandemia, nos abstraemos un poquito, si podemos retirarnos un poco y ver la visión en macro, estamos en un momento de la historia global, ¿sí? De la historia global en la que se está desarrollando una revolución en las formas de comprender. Estamos en un momento de la historia global, ¿sí? Que está asignada por la revolución del conocimiento a través de los sistemas digitales. Estamos viviendo un momento de cambio, y de hecho este momento de cambio es tan acelerado, pero tan acelerado, que en 3, 4 generaciones se han visto transgresiones en la forma de percibir el conocimiento y de apropiarse del conocimiento, en 3 generaciones, 4 generaciones, cosa que no había sido ni imaginable en otros momentos de la historia de la humanidad. Y nosotros tenemos el privilegio de estar en primera fila de este proceso. Nosotros estamos en el campo de batalla institucional de este proceso, como profesionales de la educación. Es decir, que esto de la revolución digital en las formas de apropiarnos del conocimiento, ¿sí? Nosotros lo vivimos en primera fila, somos protagonistas, somos punta de lanza de esta transgresión, ¿sí? Universal. Y no nos podemos permitir, como profesionales de la educación, ver esta situación desde las frustraciones. La verdad sería un despropósito vivir esta revolución de la era digital, ¿sí? Mirando solamente las cosas negativas, desde las frustraciones. Porque nos vamos a perder el proceso, ¿sí? Es como si Gutenberg hubiera, como uno de los protagonistas de la revolución, de lo que significó la imprenta, hubiera visto dentro de la imprenta el problema de no conseguir los materiales o el problema de transformar la artesanía del tallado del tipo, ¿sí? al estampado en metal. Se hubiera quedado en ese problema. Yo me imagino que todos aquellos que participaron de una revolución tienen que haber puesto arriba de la mesa todos los problemas, todos los procesos y todas las ventajas. Y deben haber hecho una simbiosis, un equilibrio entre estas cuestiones para poder superar y para que la revolución dé paso a una nueva manera. Nosotros hoy estamos en el frente de batalla. Y tenemos un montón de problemas en la coyuntura, pero yo los comprendo y yo los convivo, y yo también soy docente y los tengo en el aula, ¿sí? Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos con las frustraciones o formamos parte de la revolución? Somos protagonistas en un momento de transformación global. Digo, no nos quedemos, por lo menos en el momento de visualizar el territorio, no nos quedemos en el problema que vivimos en Chubut hoy, no nos quedemos en el problema que vivimos en la pandemia hoy, no nos quedemos en el problema en el que vivimos en nuestra cotidianidad, en el pequeñísimo territorio de nuestra territorialidad, ¿sí? Veamos esta revolución como algo global. Y estamos inmersos, nosotros como individuos, como personas, ¿sí? Como personas estamos inmersos en este momento de cambio. Nosotros también somos parte de ese cambio. Nosotros también estamos cambiando.
Algunos, los que son más jóvenes, los que forman parte de los nativos digitales, quizás están algunos pasos más adelante, aquellos que nos fuimos interiorizando y fuimos ganando espacio dentro del territorio digital paulatinamente, ¿sí? Estamos quizás en algún otro estadio, pero en definitiva todos estamos siendo atravesados por este proceso, porque este proceso no es solamente del aula, este proceso es universal, de toda la humanidad. Entonces nosotros podemos decidir si vamos a ser espectadores en esto, ¿sí? Si vamos a ser mártires en esta situación o si vamos a ser protagonistas del cambio. Daniela, sí, te escucho. Daniela, levantaste la mano. No sé si tenés habilitado el micrófono, Daniela. Hola, Daniela. A ver si pusiste... Ah, fue sin querer. Bueno, listo, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, como les decía, no hay problema, Daniela. Como les decía, nosotros podemos decidir ser espectadores, verla pasar, ¿sí? Podemos entendernos como mártires. Lo que te pido, Daniela, es que la bajes la mano, ¿sí? Así si otro levanta la mano, no queda la tuya ahí, porque yo sí la veo. Nosotros podemos decidir ser espectadores de toda esta situación, verla pasar. Podemos sentirnos mártires con todos los problemas que tenemos en la mochila, que los tenemos todos, chicos, los problemas en la mochila. Colegas, todos tenemos estos problemas en la mochila. Todos los que estamos acá en esta reunión, alguno más, alguno menos, pero no creo que nadie esté exento de los problemas con los que convivimos, ¿sí? O podemos ser protagonistas en la medida en la que podemos, en el contexto en el que tenemos, como engranajes del sistema que somos. Nosotros hemos desarrollado durante el transcurso de la capacitación un montón de contenidos con respecto a la comunicación, ¿sí? Al fenómeno comunicativo. Obviamente que esto es porque la perspectiva que se impone dentro de esta capacitación, dentro de este espacio formativo, es una nueva noción, una vuelta de rosca, una nueva noción del fenómeno comunicativo. Una de las últimas teorías de la comunicación que se vienen desarrollando es esto de, se llama ontología del lenguaje. Esa ontología, que es una palabra rara, habla de la génesis. Y no está hablando, ontología del lenguaje no está hablando de la génesis del lenguaje, sino de la génesis del ser humano a partir del lenguaje. Nosotros somos seres simbólicos y como seres simbólicos nos entendemos como tal, tenemos conciencia, percepción de nuestro entorno y conciencia de nuestro paso por el mundo a partir de los lenguajes. Con los lenguajes reconocemos los territorios y todas las abstracciones. De eso se trata la ontología del lenguaje y forma parte de la nueva teoría de la comunicación. Nosotros conformamos nuestra noción de realidad a través de una red semiótica. Esa red semiótica, ¿sí? Es una red, imagínense una red, integrada por distintos nodos, que cada uno de los nodos de esta red, cada uno de los nudos de la red, es un signo, y ese signo está interactuando con otros cientos de miles de millones de signos, y eso conforma una red semiótica, y esa red semiótica, en definitiva, es la materia prima de nuestro universo simbólico, de nuestra forma de comprendernos en tiempo, espacio e individuo. Es decir, cómo nos entendemos en un tiempo, cómo nos entendemos en un espacio y cómo nos entendemos como individuos. Y de esa manera también, cómo nos interrelacionamos en comunidad. Hoy, en el ambiente digital, en el territorio digital, esta red semiótica, ¿sí? Esta conjunción de signos que están interrelacionados, estos miles de millones de signos que como individuos reconocemos cotidianamente y están interrelacionados y conforman nuestras maneras de percibirnos dentro del ambiente, hoy esta red
está tensionada de un lado o del otro, ¿sí?, por el ambiente digital. Está condicionada por el territorio digital. Nuestras maneras de entender el mundo están tensionadas de un lado y del otro. Entonces, uno puede comprenderse atrapado por esa red, ¿sí?, asfixiado por esa red, o puede interpretar esa red desde un análisis crítico para poder utilizarla. Nosotros tenemos que saber que hay una nueva forma de comprender los vínculos, y como somos profesionales de la educación, tenemos que comprenderla para poder transmitirla. Es mucho más esta intención de la capacitación que estamos desarrollando, que estamos finalizando, va mucho más allá de aprender a usar un programa o una aplicación en el celular para poder desarrollar un GIF. ¿Sí? Si nosotros terminamos esta capacitación y lo que nos quedó es que el profe nos enseñó a capturar la imagen de pantalla o hacer un GIF, si nos quedamos en esa superficialidad, en realidad la capacitación no llegó a la profundidad que pretendía. La intención de esta capacitación es comenzar a tirar líneas de análisis, no bajar líneas, a tender líneas para que podamos colectivamente construir una nueva manera de pararnos frente a la educación, un nuevo paradigma para el conocimiento. ¿Por qué hay un nuevo paradigma para apropiarse del conocimiento a nivel global? Porque estamos en el medio de una revolución. Y entonces, en esto de sentarnos y ser espectadores y ver cómo pasa la realidad, o ser mártires y sentir que la ola digital nos tapó y nos ahogamos ahí adentro, o ser protagonistas, ¿sí?, realmente poder elegir ser protagonistas de esta revolución. Si nosotros en esta capacitación logramos por lo menos comenzar a tener una dimensión nueva, comenzar a repensar la comunicación y nuestro aula desde un nuevo lugar, esta capacitación sirvió. Si yo me quedé con el bonus track, ¿sí?, esta capacitación tiene que replantear algunas cosas, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta parte introductoria, no sé qué hora estamos con la hora, 5 minutos más y nos vamos al corte, ¿sí? Nosotros venimos acá a repensar el territorio digital. Y este territorio, desde un plano distinto, ¿sí?, por eso le ponemos territorio. ¿Por qué es territorio? Porque el territorio, ¿sí?, siempre fue, en la historia de la humanidad, una manera de identificar los vínculos de poder, ya sea dentro de la construcción del ecosistema como de la ocupación de la sociedad y la comunidad. Esto es lo que vamos a desarrollar al principio de la segunda parte. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, ¿sí? Dejamos en pausa 5 minutos y después nos volvemos a encontrar. Hasta luego. ¿A grabar? Sí, lo que les voy a pedir es por favor que vuelvan a ver el presente, porque en la pausa detuve la grabación, entonces no me queda el registro del presente, así que por favor, si pueden volver a ver el presente, porque inclusive en el chat del Zoom tiene que estar grabando para que me quede el registro. Así que por favor les voy a pedir que vuelvan a ver el presente, aquellos que lo dieron cuando puse la pausa en la grabación. Muy bien. Vamos a acelerar un poquito, ¿sí? Así llegamos con todo lo previsto para la clase de hoy. Nosotros estamos hablando del territorio. Bien, cuando nosotros hablamos del territorio digital, ¿sí?, como
como esta nueva manera de comprender el ámbito, ¿sí?, para la transmisión de conocimientos, nosotros tenemos que resignificar un par de palabras que corresponden al territorio, efectivamente. Nosotros tenemos que pensar el territorio digital como un ecosistema. Sí, nuestro territorio digital, para aquellas seños o profes que trabajan con contenidos como ecosistemas naturales, bueno, nuestro territorio digital, nuestro aula virtual, se tiene que conformar como un ecosistema. En ese ecosistema, en un ecosistema común, ¿sí?, conviven, interactúan todos los elementos, ¿sí?, lo biótico, lo abiótico, y se genera un ciclo de energías, que es el ciclo que hace que se nutran las partes y que el ecosistema pueda funcionar. Dentro de un ecosistema digital, de hecho, no es algo que invente Lavastier, el ecosistema digital está comprendido y estudiado. Nosotros tenemos que lograr que el ámbito virtual se pueda conformar realmente como un ecosistema y no como una excepción. El ecosistema digital habla de la generación del ambiente, habla de la posibilidad de construir la interacción, la posibilidad de establecer los vínculos y las energías que se puedan comprender, que se puedan construir colectivamente y que pueda haber una sinergia permanente para que el aula pueda fluir. De la misma forma que fluye de manera presencial, nosotros podemos lograr que dentro del ámbito virtual podamos constituir un ambiente, ¿sí? Esa es la misión. De hecho, hay un montón de espacios dentro del ambiente digital, hay un montón de espacios, tenemos que simplemente visualizar el ámbito virtual y vamos a encontrar un montón de espacios que funcionan como ecosistemas propios, inclusive muchos muy cerrados. Nosotros no tenemos que ser tan cerrados, pero sí tener la noción, esto del ecosistema digital. Y eso forma parte de comprender el territorio también. Y otra forma de comprender el territorio representa entender el territorio, aprender a percibir el territorio, y en esto me van a ayudar los profes de historia seguramente, ¿sí? Las ocupaciones del territorio en la historia argentina, la historia universal en realidad, la ocupación de los territorios siempre habló de un vínculo, de las relaciones de poder. La ocupación del territorio en la historia de la humanidad siempre estableció los vínculos de poder. Yo, como les decía al principio del encuentro, vengo del sur de Buenos Aires. Y cuando empecé a indagar un poquito en la historia del lugar donde yo nací, hay dos personas, dos apellidos muy ilustres, que llevan nombres que hay partidos, ¿sí?, que llevan el nombre de Torkins y Villarino, ¿sí? Y cuando empecé a indagar un poquito en la historia, resulta que al momento de distribuir el territorio ocupado por la expedición, la conquista del desierto, las expediciones de conquista del desierto, dicen que, le voy a decir popularmente como me lo contaron, me lo contó un profe a mí, dice, el viejo Torkins dijo, hasta aquel arroyo es mío, y el viejo Villarino dijo, bueno, desde aquel arroyo hasta aquel arroyo, el territorio es mío. Y de esa forma se ocupó el territorio. Y la ocupación del territorio habla de el establecimiento de los vínculos de poder. ¿Por qué traigo a colación la historia del viejo Torkins y del viejo Villarino? Porque en la ocupación del territorio, ellos hicieron un uso efectivo del territorio. Y de eso se trata nuestra posibilidad, nuestra oportunidad frente al ámbito digital. Nosotros tenemos que ocupar ese territorio. El territorio está. Y si no lo ocupamos nosotros, va a haber otras cientos de cosas que van a ocupar ese territorio, ¿sí? Y forma parte también de una oportunidad que nosotros tenemos en un espacio donde todavía, ¿sí?, quedan muchos lugares
a muchos lugares para poder apropiarnos del espacio y generar una construcción de sentido colectivo. Entonces, pensar el territorio como un ecosistema, ¿sí? Y pensar también el territorio desde esta ocupación para ganar los espacios de poder en la construcción de sentido colectivo, desde nuestra misión como profesionales de la educación. ¿Y tenemos problemas? Sí, por supuesto, tenemos problemas, y cada problema es un desafío, es un reto. Hay problemas y hay retos, esto, pero no lo puede negar nadie, ¿sí? Nadie nos preparó para esto. Ese es el primer gran problema. Y sí, la verdad que nadie nos preparó para esto. En la formación superior, nadie nos preparó para esto. En mi formación inicial, ni en mi formación primaria, en mi formación secundaria ya les conté, ¿sí?, qué fue mi clase. Yo aprendí a los golpes, ¿sí? Nadie nos formó para esto. Hoy en día todavía en la educación superior tenemos serias falencias con la percepción del territorio digital. Nos pueden enseñar cómo se trabaja un aula virtual, pero la profundidad de la construcción del relato desde el entorno digital todavía no está incluida, porque es algo que se viene desarrollando, porque estamos inmersos en una gran revolución del conocimiento y necesita que se desarrollen nuevas teorías esta gran revolución del conocimiento. Y vamos surfeando la ola. Así es la analogía. Vamos surfeando la ola. Nadie nos preparó para esto. Y están esas falencias, y la verdad que somos punta de lanza de esta revolución. Pero los soportes digitales no son nuevos. Los soportes digitales traen desde la década del 90, ¿sí?, que se vienen utilizando. Yo mi formación superior la hice de manera virtual en la primera década del 2000. O sea, yo en el 2008 ya estaba haciendo una formación universitaria superior en un instituto de Francia. Es decir, que esto no es nuevo, ¿sí? No es nuevo. Viene ocupando nuevos espacios. En este momento de pandemia, donde, bueno, pasó algo que era impensado, se aceleraron los procesos, pero no es nuevo. Entonces, nosotros también tenemos que asumir nuestra posibilidad y también salir del lugar de confort, de comprender el nuevo lugar, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros decimos, las escuelas no están preparadas, no están en condiciones. No estamos hablando solamente de la cuestión edilicia, desde la cuestión técnica y hablando del territorio digital. Sí, todavía las escuelas no están preparadas, lo conocemos, lo sabemos, por supuesto. Veamos el reto en el contexto adverso, ¿sí? Veamos el reto en el contexto adverso. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son los desafíos que nosotros podemos asumir dentro de la educación? Dentro de la misión que tenemos como educadores, dentro de este sistema, y dentro de las sinergias que nosotros tenemos, y si las sinergias todavía están oxidadas, si los engranajes están oxidadas, bueno, a ver nosotros, ¿de qué forma podemos inducir para que las cosas se puedan hacer? Si nosotros tenemos en la escuela, están las netbooks, bueno, veamos de qué forma podemos traccionar para que las netbooks salgan de un armario. Si está en la sala de computación, bueno, hagamos que la sala de computación se utilice. Si, nada, porque por ahí nosotros también tenemos que ser protagonistas de los cambios. Los problemas, cada problema en realidad puede ser o una pared, si nosotros lo pretendemos como tal, o un desafío para ver de qué forma podemos construir podemos transitar esta revolución del conocimiento desde nuestro espacio como profesionales de la educación. También podemos decir que nuestros alumnos no nos responden, que las familias están en otro plano, ¿sí?, que nos sentimos solos en este sentido, y también es comprensible, nos pasa. Habría que analizar en ese lugar los contextos macro para poder tener un análisis crítico más fiel de qué representa hoy la escuela frente a las familias y qué ofrecemos como escuela frente a las familias. Yo
Yo discuto mucho con mis alumnos y con mis hijos, fundamentalmente con mis hijos, con los amigos de mis hijos, con respecto a la función de la escuela y qué ofrece la escuela secundaria fundamentalmente hoy, ¿no? ¿Qué ofrece la escuela secundaria hoy para los chicos, para los jóvenes? Cuando nosotros hicimos la escuela secundaria no era obligatoria la secundaria, ¿sí? Iba a la secundaria el que quería, y muchos a los 17, 18 años ya estaban inmersos en el ámbito laboral. De hecho, muchos de nosotros trabajamos desde que salimos de la primaria, empezamos, nos incluimos dentro del ámbito laboral a los 13, 14 años. No estoy haciendo un análisis de valor, no digo ni qué es bueno ni qué es malo. Eso forma parte de otra discusión que no es el ámbito. ¿Sí? Hoy la educación secundaria es obligatoria, y lo celebro, está buenísimo. Ahora, si la educación secundaria es obligatoria, tenemos que revalidar los fundamentos por el que la educación secundaria es obligatoria y hacer que esta educación secundaria sea realmente significativa para el universo de los jóvenes, para que sea realmente transformadora y una herramienta que le posibilite al individuo construirse como un ciudadano, que le dé una visión de él mismo dentro de la sociedad. Y sí, por supuesto que muchas familias en este contexto han valorado el aula presencial, la han valorado y han visto cuál es el ejercicio profesional del docente frente a los chicos, porque se han visto en la casa con la educación metida en su living. Y la verdad que sí, hay mucha gente que ha valorado de otra forma el aula, pero el tema es cómo valoramos nosotros el aula, en este caso. Nosotros y qué sentido le damos nosotros a la educación para que la familia, para que el alumno y la familia se encuentren desde una mirada distinta a aquellos alumnos y aquellas familias que no nos encontramos, porque siempre hay alumnos que son absolutamente presentes y que están al pie del cañón, pero tenemos otra parte de alumnos que nos cuesta mucho construir el vínculo. Bueno, si nos cuesta construir el vínculo, ¿por qué será? ¿Estamos nosotros haciendo ese ejercicio de la mirada macro o nos quedamos en el problema? Entonces, a cada ejemplo, a cada problema que tenemos es un desafío distinto. Yo, en este sentido, tengo dos ejemplos de la historia de la provincia de Chubut que para mí son muy importantes que nosotros tengamos. Hubo un maestro, director de escuela, director de escuela, después fue presidente de la comuna, de la comunidad de Telsen. Capaz que algunos de ustedes lo conocen, lo ha conocido, al maestro Domínguez. El maestro Domínguez era el encargado, director, maestro de la escuela de Telsen, la que estaba dentro de la localidad de Telsen, porque había otra que estaba en la zona de Chacras, ¿sí? Pero en la que estaba en la localidad. Y él empezó a ver que los pobladores dejaban de llevar a los chicos a la escuela primaria, los dejaban de llevar. Y entonces empezó a indagar por qué motivo los chicos abandonaban la escuela. Y cuando hablaba con los padres le decían que los chicos iban a la escuela a jugar a la pelota, mientras que en la chacra o en el campo, ¿sí?, los chicos tenían que hacerse hombres. ¿Qué representaba esto? En la percepción de la familia, en la percepción de los padres de esos chicos, la escuela estaba ofreciendo algo que no se condecía con la realidad a la que tenían que asumir, ¿sí?, a la realidad a la que tenían que volver y a la formación del individuo que se requería para el contexto del desarrollo de la familia. ¿Qué hizo el maestro Domínguez? Para no perder. En las clases de matemática, a los chicos de la escuela primaria, en las clases de matemática les empezó a dar técnicas para el conteo del ganado. Técnicas para hacer más efectivo el conteo de ganado, en tiempos donde las majadas eran mucho más grandes, ¿sí? Entonces, técnicas para el conteo de ganado. Y también les empezó a enseñar en lengua, en los espacios de lengua, a completar documentos formales, permisos de pastura, permiso frente al juzgado de paz, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también empezó a trabajar sobre las distintas percepciones de los símbolos en las marcaciones del ganado. ¿Qué hizo el maestro Domínguez? Contextualizó la educación. ¿Bajó la vara? No, la subió. ¿Sí? Torció los contenidos que le pedía el sistema, torció los contenidos curriculares. No, los contextualizó. El maestro Domínguez lo que hizo fue empezar a construir dentro del aula, construir el vínculo que necesitaba para que la educación tenga un valor para la familia, para que la familia esté interesada en que el alumno aprenda. ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr eso, que tanto el alumno como la familia comprendan que la educación es importante, ¿sí? Que está construyendo a una persona y que le va a dar herramientas reales, verdaderas, concretas, para poder crecer en el mundo en el que se va a desenvolver como ciudadano. Otro ejemplo, dado vuelta, del otro lado, lo tenemos también en la meseta, al norte de Buen Pasto. No sé si algunos conocen o se pueden ubicar dentro del territorio, yo creo que muchos sí, sí, la mayoría. Tenemos Sarmiento, Comodoro, al sudeste, al centro, casi prácticamente a la misma línea de Comodoro está Sarmiento, por ruta 26, ¿sí? Está Sarmiento, y al norte de Sarmiento, unos 70, 80 kilómetros, está Buen Pasto. Buen Pasto es una comuna rural muy chiquitita. Bueno, a unos cuantos kilómetros más al norte todavía de Buen Pasto, ahí se radicaron en el 1890 familias de suizos y suizos y suizos franceses, que son los Cretón y los Bochatey, ¿sí? Son familias que fueron y se radicaron ahí. No hablaban castellano. No hablaban castellano. ¿Sí? Y se encontraron en las primeras misiones hasta Camarones, porque el primer puerto donde se comercializaban los frutos del país era Camarones, no era Comodoro. Comodoro todavía no se había descubierto el petróleo, estamos hablando del 1900. Estaba muy en pañales. Camarones era una localidad mucho más prominente en ese momento que Comodoro. El puerto de Camarones era mucho más efectivo que el de Comodoro. Entonces las caravanas de la meseta sur iban a Camarones y se encontraban con la necesidad de comprender el idioma, pero ya eran grandes. Entonces ellos hicieron un acuerdo con el gobierno y contrataban, las mismas familias, Bochatey y Cretón, contrataban a los docentes para que fueran a dictar clases a las estancias. Es decir, que el docente se instalaba en la estancia, vivía por 2 años en una estancia, después iba 2 años a otra estancia, ¿sí? Iban y vivían, y a esas clases que dictaba el docente iban todos los hijos de esa estancia, todos los hijos de las estancias linderas, y también los hijos de todos los paisanos, de todas las comunidades que quisieran asistir, iban ahí a la escuela, que no era una escuela itinerante, como hubo acá en la Meseta Norte, era una escuela instituida en una estancia, y el docente estaba sustentado, bancado por la propia familia. En este caso, los Bochatey y los Cretón comprendieron ellos la necesidad de que la escuela estuviera presente. La veían como una necesidad absoluta de que sus hijos comprendieran el idioma y pudieran aprender sobre el sistema del espacio territorial que sus familias habían ocupado. Porque tenían que ser constructores de lo que sucedía después de ellos. Era el legado a las próximas generaciones. Nosotros tenemos que aprender de estos dos ejemplos. Primero, de que la escuela tiene que ser consecuente con la misión que tiene, absolutamente consecuente, ¿sí? Y también nosotros tenemos que darle herramientas a la familia, nosotros como profesionales de la educación, para que la familia nos comprenda a nosotros como actores necesarios en la formación de sus hijos.
¿Cómo lo logramos eso? Bueno, profesionalizándonos, siendo realmente profesionales de la educación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la segunda parte, vamos a ir lo más rápido posible, así cumplimos con los tiempos. Sí, esta parte debería terminar, a ver, discúlpenme un segundito, vamos a ver. ¿Qué está pasando por acá? Por el chat. Denme un segundito, ¿sí? Bien. Nos quedan unos minutos. ¿Cómo va a ser la validación de contenidos? La validación de contenidos es una evaluación online, es un formulario de Google que tiene 15 puntos que tenemos que cumplir. Lo que vamos a hacer ahora es un tránsito, ¿sí? Muy rápido, en estos 15 minutos que nos quedan, un tránsito muy rápido por esos 15 puntos. Vamos a hacer una especie de síntesis fugaz, ¿sí? Muy rápida, de todos los contenidos de la capacitación. Una especie de conclusión de contenidos. Nosotros sabemos que el ser humano, ¿sí? El ser humano es un ser que se constituye integralmente cuando vive en sociedad. Si no vive en sociedad, si no tiene vínculos, no se puede constituir plenamente. ¿Sí? El ser humano es un ser social. ¿Sí? El ser humano es un ser social. Y en ese ser social necesita establecer vínculos. Y esos vínculos forman parte de toda la esfera de la comunicación. Esos vínculos, esa comunicación, se da en un contexto. Y ese contexto está marcado por tiempo y por espacio. ¿Sí? El ser humano es un individuo simbólico. El ser humano por excelencia es un individuo simbólico. Es lo que nos diferencia del resto de los seres que se comunican. Se reconoce a sí mismo, tiene percepción de sí mismo a través de los símbolos que interpreta. Y esa interpretación de los símbolos que se da en la red semiótica es lo que nos da la noción de verdad, que es verdadero y que no es verdadero, que es real y que no es real. ¿Sí? Los modelos de comunicación, en líneas generales, los modelos de comunicación nos grafican, nos llevan de manera práctica, nos grafican los vínculos humanos y dejan en evidencia las relaciones de poder que se dan a partir del circuito de la información. Porque, vaya, si nosotros nos percibimos lo verdadero y lo falso a través de nuestras nociones de tiempo y espacio, y esas nociones están dadas por signos, vaya si es importante el manejo de la información, porque el que domine la información domina la verdad y la mentira. Vaya si es importante. Entonces, los modelos de comunicación grafican esos vínculos humanos y esos vínculos humanos establecen relaciones de poder. No existe un solo modelo de comunicación, que de hecho el modelo antiguo, tradicional, emisor, mensaje, receptor, está absolutamente en crisis. Existen tantos modelos de comunicación, ¿sí? Como fenómenos comunicacionales podamos analizar y perspectiva crítica le podamos dar. La comunicación es una práctica social, ¿sí? Y en definitiva la comunicación humana es la catalizadora de la comunidad. Si no estuviera la comunicación seríamos individuos dispersos. La comunicación hace que una serie de individuos dispersos funcionen como comunidad. Nosotros como seres humanos tenemos algunas características distintas a otras comunidades, porque somos seres simbólicos. Pero en sí, en ese intercambio de información, es donde se genera la energía para que funcione un sistema. Este sistema, ¿sí?, es un fenómeno mecánico o social. Es decir, que yo podría comprender un fenómeno comunicacional como mecánico, en algún contexto, podríamos decir que un reloj, cada pieza de un reloj se comunica con la siguiente y es un sistema, ¿sí? Entonces hay un fenómeno comunicativo ahí, entonces ese fenómeno comunicativo es mecánico, pero también puedo comprender que el sistema comunicativo de la sociedad se construye a partir de signos, a partir de interpretaciones y a partir de sentidos colectivos. Y eso es social, eso es un fenómeno comunicativo social. Los lenguajes
los lenguajes en líneas generales son sistemas de signos que están codificados. Están constituidos los lenguajes por conjuntos de signos que tienen ciertas normas, ciertas reglas para poder codificarse. La humanidad vive este sistema de signos en una apreciación subjetiva. El ser humano se comprende a sí mismo desde los relieves y las abstracciones que puede percibir a través de los lenguajes. Cada lenguaje está constituido por cientos de miles, a veces millones, de signos, y esos signos están interactuando permanentemente. Nosotros hoy, en esta revolución del conocimiento, estamos intentando ingresar y apropiarnos del territorio digital. El territorio digital es una nueva manera de comprender esta relación de espacio, tiempo e interacción. El territorio digital es una nueva manera de entender, el ecosistema y la ocupación, ¿sí?, del territorio en espacio, una nueva dimensión del espacio, en tiempo, una nueva dimensión del tiempo, e interacciones, una nueva manera de comprender las interacciones. Esa nueva comprensión da una nueva forma de poder crear un ambiente, un ecosistema. El conocimiento ha sido motor del desarrollo humano y nosotros somos profesionales del conocimiento. El conocimiento ha sido el motor para el desarrollo de la humanidad. Y, como lo plantea muy gráficamente Serres, ¿sí?, en su planteo filosófico, las revoluciones del conocimiento fueron dadas muy fuertemente del paso de los sonidos guturales a la oralidad, del paso de la oralidad a plasmar lo escrito y poder desagregar el liderazgo en la norma escrita, de la norma escrita a socializar a través de la escritura impresa, la imprenta, la multiplicación de la imprenta y la alfabetización universal, ¿sí? Ahí tenemos otra gran revolución del conocimiento, y hoy en la era digital con la universalización del acceso al conocimiento y la interdependencia en la construcción del sentido colectivo, a nivel global, ¿sí? Entonces, el conocimiento ha sido motor del desarrollo de la humanidad, y hubo en la historia 4 grandes revoluciones que plantea Serres particularmente, a las cuales adherimos en esta capacitación. La oralidad, la escritura, la imprenta, y hoy vivimos inmersos en la revolución de la era digital. Las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, nos facilitan la transferencia de información. No es un dato menor. Las TICs nos facilitan la transferencia de la información. No son un entretenimiento, no son un juego. Son vehículos para poder transferir más ágilmente la información, es decir, para establecer mejores vínculos. ¿Sí? Son vehículos, son soporte, y hoy son continente de gran parte de nuestros vínculos. Pensemos que las TICs no son solamente herramientas a nivel pedagógico. Nosotros convivimos permanentemente con muchas tecnologías de la información y la comunicación, a través de las cuales nosotros establecemos nuestros vínculos en la comunidad. Ya sea el grupo de WhatsApp, ya sea el mensaje, ya sea la videollamada, ya sea la red social Instagram, ya sea el Facebook, ya sea Twitch para los chicos, ya sea Netflix para mirar internet, para mirar ficción. Son todas tecnologías de la información y la comunicación que van mucho más allá de un recurso pedagógico, sino que conforman soporte, vehículo y el espacio en el que nosotros construimos nuestros vínculos sociales. En el aula particularmente, las TICs, ¿sí?, con las TICs nos acercamos el contenido a este soporte para generar un proceso significativo. Es decir, en el aula, las TICs
que hasta el año pasado muchas veces eran la excepción, y hoy fue la norma por la exigencia de la coyuntura, ¿sí? La TICS no tiene que ser el lugar del entretenimiento, el lugar del juego, el lugar del pasatiempo. Porque si no abonamos esto de que van a la sala de computación o usan el celular para perder tiempo. No, las TICs tienen que formar parte de las estrategias para que la transferencia de conocimiento o la construcción del conocimiento colectivo sea realmente significativo, para que genere una transformación en el individuo, para que el individuo pueda crecer y pueda quedar marcado con el conocimiento que va adquiriendo dentro de la escuela. El proceso tiene que ser realmente significativo. Y no podemos evadir las TICs hoy de nuestro aula, porque gran parte de los vínculos de nuestra sociedad, mirémonos a nosotros mismos, gran parte de nuestros vínculos están dados a través de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, como gran parte de esos vínculos están dados a través de ellas, no podemos eludirla del aula, porque si no estaríamos descontextualizando el aula del resto de la sociedad. Estaríamos, ¿sí?, en el mismo lugar donde estaba el maestro Domínguez cuando fue a Telsen a dar clases. Nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, en contextualizar nuestra escuela en el universo temporal en el que vivimos. Mi papá era zurdo. Mi papá era zurdo, pero escribía con derecha. ¿Saben por qué? Porque cuando fue a la escuela primaria, le ataban la mano izquierda en la espalda. Y le obligaron en la escuela primaria, ¿sí?, él no completó sexto grado, porque estaba en el campo, y por distintas circunstancias, le obligaron a escribir con la mano izquierda, con la mano derecha. ¿Sí? Le ataban la mano en la espalda. Cuando se portaba mal, lo hacían arrodillar arriba de maíz. ¿Sí? Ahora, nosotros miramos esas acciones del docente hace 70 años atrás, 80 años, 70 años atrás, 80 años atrás, y decimos, es una locura, el docente ese estaba loco. No, ese docente construía su aula en un contexto, sobre un modelo. Nuestra manera de evaluar eso, no podemos nosotros analizar ese aula con los ojos del 2020. Tenemos que analizar ese aula con los ojos de ese contexto. El aula de ese entonces no es el aula del 2020, por eso nuestras prácticas tienen que evolucionar. Nuestras prácticas tienen que evolucionar. Y si nuestro contexto social está marcado por el ámbito digital, nuestro aula también tiene que evolucionar hacia ese lugar. Cuando yo era chico, en mi escuela primaria, había un rincón del aula que era el rincón del aburrido. Y cuando alguien se portaba mal, ¿sí?, yo era uno de esos, ¿sí?, íbamos al rincón del aburrido de espaldas al aula. Nos hacían quedar parados de espaldas al aula en el rincón del aburrido. Hoy eso sería visto como una locura, ¿sí? Pero eso sería visto como una locura en el aula de hoy, del 2020. En el aula de la década del 80, ¿sí?, era una práctica que estaba aceptada inclusive. Era una práctica aceptada inclusive por la familia. En ese contexto, el aula, ¿sí?, el aula tiene que ser consecuente con el tiempo histórico en el que vive y con el desarrollo social en el que vive. Por eso nosotros hoy no podemos eludir, porque las TICs las vemos por todos lados permanentemente en nuestra vida cotidiana. El soporte digital es un nuevo entorno. El soporte digital es un nuevo entorno. Y dentro del soporte digital está el concepto del territorio. Pensemos esto como para clarificar. Tenemos el mapa, que es el soporte, y el territorio, que es lo que se ocupa. El mapa, ¿sí?, es nuestra guía. El territorio es el lugar que tenemos que ocupar. El mapa no es igual que el territorio.
¿sí? El territorio es el lugar que nosotros ocupamos efectivamente. El mapa es el lugar, ¿sí? Es la representación del lugar. Entonces nosotros tenemos que jugar, no. Nosotros tenemos que profundizar esta reflexión sobre nuestro mapa, que es el soporte, y sobre nuestro territorio, que es donde tenemos que generar nuestro ecosistema digital. Nosotros, en nuestro territorio, en este territorio, en el territorio digital, sabemos que la información es global, que la información ya no es exclusiva ni excluyente. La información es global. Y nosotros somos profesionales de la educación. Por ende, somos profesionales de la transferencia de esa información. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser absolutamente sinceros con el texto que estamos desarrollando. Nosotros ser sinceros con el texto que estamos desarrollando. No podemos juzgar al chico que hace copiar-pegar cuando nosotros también hacemos copiar-pegar. Más aún cuando es tan fácil descubrir qué es copiar-pegar. Nosotros tenemos que comprender la profundidad de la imagen, la profundidad de la herramienta imagen, en los distintos planos, según los grados de abstracción. ¿Sí? En el grado de abstracción más básico, que es cuando es prácticamente un índice de la realidad, ¿sí? En un grado de abstracción que está marcado por la reiteración, como la iconográfica, o en un grado de abstracción mucho más profundo, como es lo simbólico, que está bien marcado por lo cultural. Pero nosotros tenemos que saber que la imagen es súper potente en este entorno digital. La imagen es potente, muy potente. ¿Sí? Y si nosotros esa imagen la podemos complementar con sonido, mucho más todavía. Entonces, texto, imagen y sonido son una tríada que pueden hacer que el aprendizaje sea realmente significativo. Y es muy importante si nosotros podamos comprender que tiene que haber un espacio dentro de este territorio digital donde está el cuerpo de la información, el cuerpo más grueso, el contenido más grueso, el contenido que nosotros desarrollamos, ¿sí? El contenido completo, y después tiene que haber otros satélites que sean los complementarios para que esas ideas fuerza estén permanentemente revalidando, ¿sí?, la importancia de las distintas etapas del contenido. Y otra cosa, ya cerrando, el aula virtual, nuestro ecosistema, tiene que tener bien marcados los linderos. Nuestro ecosistema, nuestro ambiente digital, tiene que tener bien delimitado cuáles son los límites del trabajo en el aula. Porque además nosotros también somos individuos. Esos límites del trabajo del aula tienen que delinear el territorio en tiempo, espacio e individuos. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que poder identificar primero nosotros y después nuestros alumnos cuál es el lugar, el espacio, si no físico, cuál es el espacio digital en el que se da la transferencia de información, ya sea el soporte Classroom, ya sea el grupo de WhatsApp, ya sea el Moodle o el soporte que nosotros elijamos, cuál es el espacio de la transferencia, cuál es el lugar, cuáles son los límites del lugar ese, quiénes son los individuos que forman parte, tienen que, este ecosistema digital tiene que poder generar esto de la identidad en ese territorio para saber quiénes están dentro de la clase, quiénes no, quiénes son de afuera de la clase, ¿sí? Y cuáles son los contenidos que forman parte de la clase, porque si no, esta universalización de los contenidos hace que sea inacabable. Nosotros tenemos que lograr hacer los recortes de los contenidos dentro del espacio. Entonces, nuestro aula virtual tiene que tener bien delimitados sus límites, estos linderos, para que se comprenda bien cuál es el ámbito de la clase, cuál es el tiempo de la clase, cuál es el ámbito de las personas físicas, quiénes son los que integran este ecosistema, y cuál es el ámbito de los territorios, cuáles son los territorios que sí sirven y cuáles los que no van a formar parte de nuestro cuerpo de información. Por favor, empiecen a dar el presente, porque estamos cerrando, así ya en 3-4 minutos terminamos esta capacitación.
Y es muy importante que nosotros comprendamos en esta identificación de contenidos fundamentales, en nuestro cuerpo de la información y los contenidos satélites, este concepto de textos y paratextos. Cuando hablamos de textos y paratextos no estamos hablando específicamente del lenguaje verbal. Estamos hablando de los textos esenciales, es decir, esos signos que conforman los distintos lenguajes, y las maneras de acceder a esos signos, ¿sí?, para revalidar el contenido original. En esto estamos hablando de una interfaz, de las interfaces que sean absolutamente conducentes al contenido. Bueno, como les decía, como les decía al principio, para mí esta capacitación fue un gran desafío. Para mí esta capacitación fue un gusto que me di, ¿sí? Cuando hice la propuesta del Ministerio de Educación, esta capacitación la hice realmente sin, esto lo digo en serio, la hice sin ninguna intención monetaria ni nada. De hecho, esta capacitación la estoy dando de manera gratuita por el pleno gusto de poder compartir, ¿sí?, algo de conocimiento y también poder yo crecer, ¿sí?, yo poder crecer de sus aportes. Los aportes en cada uno de los trabajos prácticos para mí son insumos para seguir profundizando en el conocimiento o inclusive para poder ir descubriendo nuevas facetas y poder generar nuevas ideas. Les agradezco plenamente la confianza, la paciencia y el interés que han demostrado cada uno de ustedes en que juntos podamos llegar a una nueva manera de entendernos dentro del aula. En unos minutos va a quedar cargada dentro del Classroom, ya va a quedar cargada los dos documentos, los dos forms, uno que es el evaluativo, ese hay que hacerlo sí o sí, ¿sí? Y recuerden que tienen hasta el domingo a la noche para poder entregarlo, y el otro documento es para mí. Les pido que sean lo más sincero posible, pero lo más sincero posible es anónimo. Para mí es muy importante que ustedes generen esa encuesta, esa última encuesta, con mucha sinceridad, porque yo soy un tipo convencido de que sobre las críticas uno tiene que encontrar los insumos para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias y quedamos plenamente en contacto. Todos tienen mi celular, porque está dentro del grupo de WhatsApp. Cuando ahora voy a habilitar el grupo de WhatsApp por cualquier inconveniente que pueda surgir con la encuesta, ¿sí? Y quedamos en contacto. Gente, muchas gracias por estar. Hasta la próxima.